¿Y si las cicatrices más famosas del mundo no fueron hechas para ser vistas desde el cielo, sino para ser sentidas desde el alma? Hola de nuevo. Me alegra que hayas encontrado el camino de vuelta a nuestro pequeño refugio. El viaje del día ha terminado. Has llegado a tu destino. Deja tus maletas, tus cargas y tus mapas en la puerta. Aquí dentro no los necesitarás. Acurrúcate en tu manta. Siente el peso reconfortante de la gravedad y deja que tu cuerpo y tu mente finalmente descansen. No hay nada que hacer, solo estar. Esta noche viajaremos al desierto más árido, a un lugar donde la tierra misma se convirtió en un lienzo para una civilización desesperada. Juntos buscaremos entender los secretos de Nazca. Pero no temas, esta es una expedición segura, una que hacemos desde la comodidad de nuestro refugio, para encontrar la calma en las historias de antaño. El sol sobre el desierto de Nazca no es un amigo. Se presenta cada mañana no como una promesa de vida, sino como un recordatorio implacable de la sed. Es una presencia física, un peso que oprime los hombros y blanquea el horizonte hasta hacerlo indistinguible del cielo. El aire mismo parece vibrar, una onda de calor que distorsiona el mundo y hace que la distancia sea un concepto engañoso, casi una burla. Aquí, la supervivencia es una negociación diaria, un pacto frágil. Imagina el silencio de este lugar, tan profundo que casi puedes oír el latido de tu propio corazón. No hay canto de pájaros frondosos, ni el murmullo del viento entre las hojas, solo el siseo ocasional de la arena arrastrada por una brisa caliente. Es un vacío sonoro que obliga a la introspección, un lienzo en blanco sobre el que la mente proyecta sus miedos y esperanzas. En este silencio, cada sonido, cada crujido bajo tus pies adquiere un significado monumental. La tierra es una paleta de ocres, rojos y grises, una superficie agrietada por la ausencia de agua, dura como la cerámica cocida. Sentir esta tierra bajo tus pies no es caminar sobre un suelo inerte, es caminar sobre la memoria de la sed, sobre un anhelo de lluvia tan antiguo como las montañas que la bloquean. Cada piedra, cada grano de arena, es un testigo de la lucha constante por una gota de vida en un océano de aridez. Por la noche, el desierto se transforma en un escenario completamente distinto. El calor sofocante da paso a un frío que penetra hasta los huesos, un recordatorio de que aquí los extremos reinan sin oposición. El cielo, sin la contaminación lumínica de nuestro mundo moderno, se convierte en un espectáculo abrumador. Millones de estrellas, la Vía Láctea como una herida luminosa, parecen estar al alcance de la mano, tan cercanas y a la vez tan indiferentes. Es en este escenario de belleza brutal donde floreció una cultura enigmática, la civilización Nazca. No eran constructores de grandes pirámides ni de ciudades amuralladas que desafiaran el tiempo. Su legado no fue escrito en piedra monumental, sino en la delicada piel del desierto. Eran un pueblo de agricultores, artistas y sobre todo de observadores. Observadores del cielo, de la tierra y de los ciclos invisibles que gobernaban su precaria existencia. Su mundo estaba definido por una dualidad constante: la vida y la muerte, la sequía y el agua,
la Tierra y el cosmos. Para ellos, no había una separación clara entre el mundo físico y el espiritual. Los dioses no eran entidades lejanas en un panteón celestial. Caminaban por el desierto, habitaban en las montañas y, lo más importante, controlaban el flujo del agua, el recurso más sagrado y esquivo de todos. Cada aspecto de su vida era un ritual. La cerámica nazca, con sus colores vibrantes y sus diseños complejos, nos ofrece una ventana a su cosmovisión. Vemos seres mitológicos, mitad humanos, mitad animales, chamanes en trance y representaciones de la naturaleza que los rodeaba. No son meras decoraciones, son plegarias visuales, intentos de capturar la esencia de las fuerzas que los gobernaban, de entender su lugar en un universo que a menudo parecía hostil y caprichoso. Sus textiles eran igualmente sofisticados, tejidos con una maestría que asombra a los arqueólogos hasta el día de hoy. Cada hilo, cada color, cada patrón contaba una historia, reforzaba una creencia, consolidaba la identidad de un pueblo que se aferraba a su cultura como ancla en un mar de incertidumbre. En un lugar donde la vida era tan frágil, el arte no era un lujo, era una necesidad fundamental, una forma de imponer orden en el caos. Y luego comenzaron a dibujar en la tierra. Las primeras líneas no eran las figuras colosales que conocemos hoy. Eran trazos más simples, líneas rectas que se extendían por kilómetros, a menudo irradiando desde un punto central un centro ceremonial. No estaban hechas para ser vistas desde arriba, pues no había nadie allí para verlas. Estaban hechas para ser caminadas, para ser recorridas en un acto de peregrinación y ritual. Caminar estas líneas era una forma de conectar con el paisaje a un nivel más profundo. Era un acto meditativo, una forma de trazar un mapa sagrado sobre la superficie del mundo. Cada paso era una sílaba en una oración silenciosa, una petición a las deidades de la tierra y del agua. El propio acto de crear la línea, de retirar las piedras rojizas de la superficie para revelar el suelo más claro debajo, era un acto de devoción que requería un esfuerzo colectivo y una fe inquebrantable. Estos caminos ceremoniales conectaban diferentes puntos del territorio, conocidos como huacas, lugares sagrados donde se realizaban ofrendas. Eran las venas de un sistema espiritual que bombeaba vida a través del desierto. Al recorrerlas, la comunidad nazca reafirmaba su conexión con la tierra, con sus ancestros y con los dioses que les observaban desde las cumbres de los Andes y desde el vasto lienzo del cielo nocturno. La precisión de estas líneas rectas es asombrosa, incluso para los estándares modernos. Se extienden por kilómetros, superando terrenos irregulares y pequeños barrancos sin desviarse de su curso. Esto nos habla de un conocimiento profundo de la topografía y quizás de una forma de geometría práctica que les permitía ejecutar sus diseños a una escala monumental. No era un trabajo azaroso, sino el resultado de una planificación meticulosa. Pero la pregunta inevitable surge: ¿por qué? ¿Qué impulsó a este pueblo a invertir una cantidad tan inmensa de tiempo y energía en trazar estos caminos en el desierto? La respuesta, como suele ocurrir en la historia antigua, probablemente no es única ni sencilla.
No se trataba de una sola cosa, sino de una compleja red de creencias, necesidades y miedos que convergieron en esta expresión única de la fe humana. Algunos investigadores sugieren que las líneas estaban relacionadas con la astronomía. Podrían haber servido como un gigantesco calendario, marcando solsticios, equinoccios y la posición de estrellas clave que anunciaban los ciclos agrícolas. En un entorno donde el momento preciso para plantar podía significar la diferencia entre la abundancia y la hambruna, tener un control tan preciso del tiempo habría sido de una importancia capital, un verdadero secreto para la supervivencia. Otros proponen que las líneas señalaban fuentes de agua subterránea. En el desierto de Nazca, el agua fluye bajo tierra a través de acuíferos y canales filtrantes. Trazar líneas que indicaran la ubicación de estos recursos vitales tendría un propósito práctico innegable. Las líneas no serían solo un mapa sagrado, sino también un mapa literal de la supervivencia, un legado de conocimiento transmitido de generación en generación. Sin embargo, estas explicaciones, aunque lógicas, no parecen abarcar la totalidad del fenómeno. No explican la transición de las líneas rectas y los patrones geométricos simples a las figuras biomorfas que vendrían después. El colibrí, la araña, el mono. Estos no son meros marcadores astronómicos o geológicos. Son símbolos, íconos cargados de un poder y un significado que trascienden lo puramente funcional. Algo cambió en la sociedad nazca. Un cambio climático, una sequía prolongada, una crisis de fe. La evidencia arqueológica sugiere que la región experimentó periodos de extrema aridez que pusieron a prueba la resiliencia de su civilización. Quizás las viejas prácticas, los rituales antiguos ya no eran suficientes. Quizás las oraciones caminadas a lo largo de las líneas rectas ya no recibían respuesta. Fue entonces cuando la escala de su devoción se magnificó. Si los dioses no escuchaban sus susurros, tal vez prestarían atención a sus gritos. Y estos gritos tomaron la forma de figuras gigantescas, grabadas en el suelo del desierto con una audacia desesperada. Ya no era suficiente caminar hacia los dioses. Ahora era necesario crear imágenes que sólo los dioses, desde su elevada perspectiva, pudieran apreciar en su totalidad. El mono, con su cola en espiral y sus 9 dedos, es una de las figuras más icónicas. No es una especie nativa del desierto. Proviene de la región amazónica, un lugar asociado con la lluvia y la abundancia. Grabar un mono en el suelo podría haber sido un acto de magia simpática, un intento desesperado de invocar las características de la selva húmeda en el corazón del desierto más seco. Una plegaria por el agua, la más grande jamás concebida. La araña, por otro lado, es un símbolo de fertilidad y lluvia en muchas culturas andinas. Su representación en Nazca es anatómicamente precisa, mostrando incluso sus órganos reproductores, lo que refuerza su conexión con los ciclos de la vida. Para un pueblo al borde del colapso por la falta de recursos, invocar el poder de la fertilidad a una escala tan monumental tiene un sentido profundo y conmovedor. El colibrí, con sus casi 100 metros de longitud, es otra figura cargada de simbolismo.
Estas aves son mensajeras, seres que pueden conectar el mundo terrenal con el mundo de los espíritus. Su presencia en los valles de Nazca estaba asociada a la llegada del agua. Dibujar un colibrí de tales dimensiones podría haber sido un intento de atraer a estas aves, y con ellas la promesa de la estación húmeda que tanto necesitaban. Estas figuras no fueron creadas en un día. Requirieron la movilización de cientos de personas durante largos periodos. Imagina el esfuerzo colectivo, la planificación del diseño a pequeña escala, la traslación a la escala monumental y luego el trabajo físico de retirar miles de toneladas de piedras bajo el sol implacable. Todo esto impulsado por una fe que debía ser más fuerte que el hambre, la sed y el agotamiento. Este esfuerzo monumental nos habla de una sociedad altamente organizada, con líderes capaces de movilizar a la población para un propósito común. Ya fueran sacerdotes, chamanes o jefes, estos líderes lograron convencer a su gente de que esta era la única forma de apaciguar a los dioses y asegurar su supervivencia. Las líneas se convirtieron en el proyecto central de su existencia, el foco de toda su energía colectiva. Podemos imaginar las ceremonias que tenían lugar alrededor de estas figuras. Procesiones, cantos, ofrendas. El desierto, antes un lienzo silencioso, se habría llenado del sonido de la devoción humana. La comunidad entera, unida en un acto de fe, participando en un ritual que abarcaba kilómetros de su territorio. Las líneas no eran solo imágenes, eran un teatro sagrado, un escenario para el drama de la supervivencia humana. La técnica utilizada era sorprendentemente simple pero efectiva. Al retirar la capa superficial de piedras oscuras, oxidadas por el sol durante miles de años, dejaban al descubierto el suelo subyacente, mucho más claro y arenoso. El bajo contraste era suficiente para crear la imagen. La extrema aridez de la región, la falta de lluvia y viento, es lo que ha permitido que estas frágiles creaciones sobrevivan durante casi 2 milenios. Es una ironía conmovedora. La misma aridez que amenazaba con destruir a la civilización nazca es la que ha preservado su legado más impresionante. Sus oraciones, grabadas en la piel seca de la tierra, han perdurado mucho más que ellos. Son un testimonio silencioso de su lucha, de su ingenio y de la profundidad de su conexión con el mundo que los rodeaba. Un mundo que intentaron entender y moldear con todas sus fuerzas. Con el tiempo, las figuras se hicieron más complejas, más estilizadas. Aparecieron nuevos diseños, como la figura conocida popularmente como el astronauta en la ladera de una colina, un ser antropomorfo con grandes ojos que parece saludar al cielo. Esta figura, en particular, ha alimentado todo tipo de teorías especulativas, desde visitas extraterrestres hasta la existencia de tecnologías perdidas. Pero la verdad suele ser más terrenal y a menudo más fascinante. Estas teorías, aunque populares, a menudo nos distraen de la verdadera maravilla de Nazca. La maravilla no es que los extraterrestres visitaran a un pueblo antiguo, sino que un pueblo antiguo, con herramientas simples y enfrentando condiciones increíblemente adversas, fue capaz de crear obras de una escala y precisión tan asombrosas. La respuesta no está en las estrellas,
sino en el inquebrantable espíritu humano y su capacidad para crear significado en medio del caos. La figura del astronauta es probablemente la representación de un chamán o una deidad, con un tocado ceremonial y ojos grandes que simbolizan la visión espiritual. No está saludando al espacio, sino mirando hacia el mundo de los espíritus, actuando como un intermediario entre la humanidad y los dioses. Es un símbolo del poder religioso y de la importancia de los líderes espirituales en la sociedad nazca. Analizar estas figuras únicamente desde nuestra perspectiva moderna es un error. Debemos intentar despojarnos de nuestros prejuicios y verlas a través de los ojos de quienes las crearon. Para ellos, estas no eran obras de arte en el sentido en que nosotros lo entendemos. Eran herramientas poderosas, portales, oraciones materializadas. Tenían una función vital, un propósito que estaba intrínsecamente ligado a la continuación de su existencia. Cada línea, cada curva, cada figura era parte de un lenguaje sagrado. Un lenguaje diseñado para comunicarse con fuerzas que estaban más allá de su control, pero no de su influencia. Creían que a través de sus acciones, a través de su devoción manifestada a escala monumental, podían restaurar el equilibrio del mundo. Podían convencer a los dioses de que les enviaran la lluvia que necesitaban para que sus cultivos crecieran y su pueblo sobreviviera un año más. Este entendimiento transforma nuestra percepción de las líneas. Dejan de ser un simple misterio arqueológico, una curiosidad para turistas y teóricos. Se convierten en un testamento de la resiliencia humana. En la desesperación, el pueblo de Nazca no se rindió. No abandonaron sus tierras. En su lugar, respondieron con uno de los actos de fe más extraordinarios de la historia. La historia de Nazca es, en última instancia, una historia sobre la relación de la humanidad con su entorno. Nos muestra cómo un paisaje puede moldear profundamente las creencias y las expresiones culturales de un pueblo. El desierto no era solo el lugar donde vivían, era el centro de su cosmología, la fuente de sus miedos más profundos y de sus esperanzas más elevadas. Y las líneas son la manifestación física de esa intensa relación. Nos obligan a preguntarnos sobre la naturaleza de la fe y el propósito del arte. ¿Qué lleva a una sociedad a embarcarse en un proyecto tan masivo y aparentemente inútil desde un punto de vista puramente práctico? La respuesta es que, para ellos, no había nada más práctico. En su visión del mundo, apaciguar a los dioses era la tarea más urgente y necesaria de todas, la base sobre la que se construía todo lo demás. La arqueología nos ha permitido entender el cómo, pero el por qué sigue siendo un territorio de interpretación, un eco que resuena a través de los siglos. No tenemos sus textos, no podemos escuchar sus cantos. Todo lo que nos queda son estas huellas en el desierto, estas cicatrices sagradas. Son una invitación a la contemplación, a imaginar la mentalidad de un pueblo para quien el mundo era un lugar vivo, mágico y a menudo aterrador. Al mirar un mapa de las líneas, no vemos solo un conjunto de dibujos. Vemos el registro de una crisis. Vemos la evidencia de una sequía que duró generaciones. Vemos el miedo a la extinción y la voluntad indomable de sobrevivir.
Cada figura es un capítulo en la historia de su lucha, un monumento a una esperanza que se negaba a morir, incluso cuando los pozos se secaban y el cielo permanecía cruelmente despejado. Esta es la verdad oculta detrás del misterio. Las líneas de Nazca no son un enigma sobre tecnología o visitantes de otros mundos. Son un drama profundamente humano. La historia de un pueblo acorralado por la naturaleza que decidió apostarlo todo a un acto de comunicación con lo divino. Un intento de reescribir su destino en la única página que tenían a su disposición, la inmensa y vacía superficie del desierto. En la quietud de este refugio, podemos sentir una conexión con ellos. La ansiedad ante un futuro incierto, la búsqueda de significado en un mundo caótico, la necesidad de creer que nuestras acciones importan. Estas son experiencias humanas universales. El pueblo de Nazca las expresó de una manera única, pero el sentimiento subyacente es uno que podemos reconocer en nosotros mismos, a través del abismo del tiempo. Su civilización finalmente desapareció, víctima de los mismos cambios climáticos que intentaron combatir con sus geoglifos. Pero su mensaje, grabado en la tierra, ha sobrevivido. Es un mensaje sobre la fragilidad de la vida y el poder perdurable de la fe. Un recordatorio de que incluso en las circunstancias más desesperadas, la humanidad es capaz de crear una belleza extraña y conmovedora. A medida que avancemos en esta historia, exploraremos más a fondo los rituales, los sacrificios y la ciencia que se esconden detrás de estas figuras. Intentaremos descifrar el código que nos dejaron, no con la arrogancia de quien cree tener todas las respuestas, sino con la humildad de quien escucha los ecos del pasado, buscando entender la humanidad compartida que nos une a este antiguo y misterioso pueblo. Si estas historias del pasado te brindan un momento de calma y curiosidad en la quietud de la noche, te invito a formar parte de nuestro refugio. Un simple me gusta ayuda a que otros encuentren este espacio. Y si te suscribes, no te perderás ninguno de nuestros futuros viajes. Tu apoyo nos permite seguir explorando juntos estos misterios. Para comprender la mentalidad que grabó el desierto, debemos viajar a su corazón ceremonial, un lugar llamado Cahuachi. No era una ciudad en el sentido tradicional, llena de hogares y mercados bulliciosos. Cahuachi era un centro de peregrinación, un vasto complejo de pirámides de adobe y plazas que cobraba vida solo durante los rituales. La mayor parte del año permanecía en silencio, habitada únicamente por los sacerdotes y los espíritus que la custodiaban. Imagina caminar por sus plazas vacías, el sol reflejándose en las paredes de barro. Las estructuras, aunque erosionadas por el tiempo, aún conservan una sensación de grandeza. Pirámides escalonadas se elevan hacia el cielo azul, no con la permanencia de la piedra, sino con la fragilidad de la tierra misma. Cahuachi fue construido con el mismo material del desierto, un recordatorio constante de que todo lo que se crea aquí eventualmente regresará al polvo. Este lugar era el nexo del poder religioso y político de los Nazca. Desde aquí, los sacerdotes observaban las estrellas, interpretaban los presagios y dictaban los rituales que la comunidad debía seguir para mantener el orden cósmico.
Era el cerebro de una teocracia, una sociedad gobernada por la fe y el miedo a los dioses. Las decisiones que llevaron a la creación de las líneas monumentales, sin duda, se tomaron entre estos muros de adobe. La vida en Cahuachi estaba dictada por un calendario ceremonial. En fechas específicas, peregrinos de todos los valles circundantes llegaban al lugar. Traían ofrendas, textiles finos, cerámica elaborada, productos agrícolas y, como veremos, ofrendas mucho más sombrías. El complejo se transformaba, pasando de ser una ciudad fantasma a un vibrante centro de devoción colectiva, el escenario de los rituales más importantes para la supervivencia del pueblo. La arquitectura del sitio estaba diseñada para impresionar y subyugar. Grandes plazas abiertas permitían la congregación de multitudes, mientras que las pirámides elevaban a los sacerdotes por encima de la gente común, más cerca de los dioses. Al participar en las ceremonias, el individuo se sentía parte de algo mucho más grande que él mismo, una pieza en el engranaje de un universo sagrado, reforzando la cohesión social y el poder de la élite religiosa. Pero ¿cómo mantenían estos líderes su poder? ¿Cómo convencían a miles de personas para que dedicaran sus vidas a proyectos tan colosales como las líneas y a rituales tan exigentes? La respuesta reside en su papel como intermediarios con el mundo espiritual. Se creía que los sacerdotes y chamanes de Nazca tenían la capacidad de viajar más allá del velo de la realidad ordinaria para comunicarse directamente con los dioses y los ancestros. Para facilitar estos viajes espirituales, recurrían a poderosas plantas psicoactivas, como el cactus de San Pedro. Esta planta, que todavía se utiliza en ceremonias chamánicas en los Andes, contiene mescalina, un compuesto que induce visiones profundas y estados alterados de conciencia. Para los Nazca, consumir San Pedro no era un acto recreativo, sino un deber sagrado, una herramienta para obtener el conocimiento necesario para guiar a su pueblo. Las representaciones en su cerámica a menudo muestran a figuras con los ojos desorbitados, sosteniendo cactus y con emanaciones saliendo de sus cabezas, una clara alusión a la experiencia visionaria. En estos trances, los chamanes veían las causas de las sequías, hablaban con las deidades de la montaña y el agua, y recibían las instrucciones divinas. Las líneas y figuras del desierto podrían ser, en cierto modo, la materialización de estas visiones. Imagina a un sacerdote bajo el efecto del cactus, sintiendo que su conciencia se eleva por encima del desierto. Desde esa perspectiva aérea, ve a los dioses caminar sobre la tierra, dejando huellas en forma de animales y espirales. Al regresar a su estado normal, su deber sería traducir esa visión divina en un plan tangible, instruyendo a la gente para que recreara esas huellas sagradas en el suelo, como una forma de honrar y anclar el poder de los dioses en su mundo. Esta conexión con los estados alterados de conciencia nos ofrece una perspectiva crucial. Las líneas no serían entonces un mero tributo, sino una réplica de una realidad superior, una forma de hacer permanente el fugaz mundo de los espíritus. Al grabar las visiones en la tierra, los Nazca sentían que estaban reforzando el orden del universo,
asegurando que los patrones divinos se manifestaran también en su plano terrenal. Sin embargo, la comunicación con los dioses no se limitaba a las visiones, requería sacrificios. La arqueología en Cahuachi y otros sitios Nazca ha revelado un aspecto mucho más oscuro de sus prácticas religiosas, la guerra ritual y la obtención de cabezas trofeo. Este no era un conflicto por territorio o recursos en el sentido moderno, sino una parte fundamental de su sistema ceremonial. Los guerreros Nazca, representados con frecuencia en su arte, no eran simplemente soldados, sino cosechadores de ofrendas. Su objetivo en la batalla no era necesariamente matar al enemigo, sino capturarlo vivo para llevarlo a sus centros ceremoniales. Estos cautivos se convertirían en los mensajeros más potentes que podían enviar a los dioses a través del sacrificio ritual. La vida humana era la ofrenda más valiosa de todas. Las cabezas trofeo, encontradas en grandes cantidades, son un testimonio escalofriante de esta práctica. No eran simplemente símbolos de victoria militar, eran objetos sagrados imbuidos de un poder inmenso. Los Nazca creían que la esencia vital de una persona residía en su cabeza. Al tomar la cabeza de un enemigo, no solo lo derrotaban, sino que capturaban su fuerza vital para ponerla al servicio de su propia comunidad. El proceso de preparación de una cabeza trofeo era meticuloso y ritualizado. Se perforaba un agujero en la frente para pasar una cuerda, permitiendo que fuera transportada o exhibida. Los labios se sellaban con espinas de cactus, quizás para evitar que el espíritu del difunto escapara o lanzara una maldición. El cerebro y los tejidos blandos se retiraban, y la cabeza se rellenaba a menudo con textiles o vegetales. Estas cabezas no se exhibían al azar. Se enterraban cuidadosamente en lugares específicos, a menudo en contextos agrícolas. Se han encontrado junto a semillas o en campos de cultivo, lo que sugiere que eran vistas como una especie de fertilizante espiritual. La cabeza de un enemigo fuerte, sacrificado a los dioses, liberaría su poder en la tierra, asegurando una cosecha abundante y el fin de la sequía. Eran, en el sentido más literal, semillas de vida nacidas de la muerte. Esta práctica, aunque brutal para nuestra sensibilidad, tenía una lógica interna dentro de su cosmovisión. El universo era un sistema de reciprocidad. Si querían recibir el don del agua y la vida de los dioses, debían ofrecer a cambio el don más preciado que poseían, la vida misma. El sacrificio no era un acto de crueldad, sino un acto de equilibrio cósmico, una transacción necesaria para la supervivencia. Ahora debemos conectar estas prácticas sombrías con las majestuosas líneas del desierto. Es posible que ambos fenómenos, aparentemente tan distintos, fueran parte del mismo sistema de creencias. ¿Podrían las líneas haber sido los escenarios de estos rituales? Los caminos sagrados que conducían a los lugares de sacrificio. La evidencia sugiere que la respuesta es sí. Imagina una procesión ceremonial, avanzando lentamente a lo largo de una de las líneas rectas que se extienden por kilómetros. Sacerdotes ataviados con sus mejores textiles, músicos tocando flautas de pan hechas de hueso, y en el centro, los guerreros presentando a los cautivos destinados al sacrificio. El acto de caminar la línea
Sería una preparación, una forma de cargar el ritual de energía sagrada antes del clímax final, al final de la línea o en un punto ceremonial a lo largo de ella. Se realizaría el sacrificio. La sangre del cautivo se derramaría sobre la tierra seca del desierto, una libación para los dioses sedientos. La cabeza, convertida en trofeo, se convertiría en un nuevo foco de poder, un objeto que sería plantado para asegurar la fertilidad. El ciclo de la vida y la muerte, de la violencia y la regeneración, se completaría. Las grandes figuras de animales podrían haber servido como los templos al aire libre para estos rituales. Cada animal representaba a una deidad o un conjunto de fuerzas naturales. Un sacrificio realizado sobre la figura del mono podría haber estado destinado a invocar la lluvia de la selva. Uno sobre la figura del cóndor, un animal asociado con el mundo superior, podría haber sido para enviar un mensaje directo a los dioses del cielo. Esta visión integra los dos aspectos más desconcertantes de la cultura nazca en un único y coherente sistema. Las líneas no son solo dibujos para ser vistos, y las cabezas no son solo trofeos de guerra. Son los componentes de una compleja tecnología religiosa, una maquinaria ceremonial diseñada para influir en el clima y asegurar la supervivencia en uno de los entornos más hostiles del planeta. Nos revela una sociedad que vivía en un estado de ansiedad constante. La amenaza de la sequía era un fantasma que nunca los abandonaba. Esta ansiedad los impulsó a buscar soluciones cada vez más extremas. Si las ofrendas simples no funcionaban, debían ofrecer más. Si las líneas rectas no eran suficientes, debían crear figuras gigantescas. Si los sacrificios de animales no aplacaban a los dioses, debían ofrecer vidas humanas. La vida cotidiana de un individuo nazca estaba impregnada de esta realidad. Desde niño se le enseñaba la importancia de los rituales, el poder de los dioses y la necesidad de los sacrificios. La guerra no era vista como una tragedia, sino como un deber sagrado. La muerte en el ritual no era un fin, sino una transformación, un paso necesario para que la comunidad pudiera seguir viviendo. Podemos imaginar a un agricultor mirando al cielo, esperando nubes que nunca llegan. Su familia tiene hambre, sus cultivos se marchitan. Su única esperanza reside en la fe, en la creencia de que los sacerdotes saben qué hacer, que los rituales que se llevan a cabo en Caguachi y en las pampas funcionarán. Esta fe era el pegamento que mantenía unida a su sociedad frente a la catástrofe inminente. El nivel de especialización requerido para estas prácticas era notable. Había guerreros entrenados para la captura, sacerdotes para la ejecución de los rituales, artesanos para la creación de la parafernalia ceremonial y una vasta fuerza de trabajo para la construcción y el mantenimiento de las líneas. Toda la sociedad estaba organizada en torno a este esfuerzo por controlar lo incontrolable. Los restos arqueológicos apoyan esta visión. En Caguachi se han encontrado no solo las cabezas trofeo, sino también altares y espacios que claramente fueron utilizados para sacrificios. La iconografía de la cerámica y los textiles muestra una y otra vez la conexión entre la guerra, el sacrificio y la fertilidad agrícola. Los temas no son aleatorios.
son la expresión obsesiva de su preocupación central. Así, el desierto de Nazca se convierte en algo más que un lienzo. Se convierte en un altar de kilómetros de extensión, donde una civilización entera llevó a cabo sus rituales más sagrados y desesperados. Las líneas son las marcas de estos rituales, los surcos dejados por incontables procesiones, las huellas de una fe que exigía sangre para traer agua. Esta comprensión nos aleja de las fantasías sobre extraterrestres y nos acerca a una verdad mucho más profunda y perturbadora. La historia de Nazca es la historia de lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando se enfrentan a la aniquilación. Nos muestra cómo la religión y el ritual pueden convertirse en poderosas herramientas para organizar la sociedad y dar sentido a un mundo aterrador. No debemos juzgarlos con la moral de nuestro tiempo. Debemos intentar comprender la lógica de su mundo. Un mundo donde la línea entre la vida y la muerte era mucho más delgada, y donde la supervivencia del grupo dependía de un delicado equilibrio de intercambios con fuerzas invisibles. Sus acciones, aunque brutales, nacían de una necesidad desesperada y de una fe inquebrantable. El silencio del desierto hoy parece guardar el eco de esos rituales. Al contemplar las líneas, ya no vemos solo formas de animales, sino la sombra de las procesiones, el murmullo de las plegarias y el recuerdo de los sacrificios que se ofrecieron sobre esa misma tierra. El misterio se vuelve más oscuro, pero también más humano. Nos recuerda que muchas grandes obras de la antigüedad, desde las pirámides de Egipto hasta los templos mayas, estaban íntimamente ligadas a la muerte y el sacrificio. La belleza y la brutalidad a menudo han ido de la mano en la historia de la civilización. La capacidad humana para crear y para destruir son dos caras de la misma moneda, impulsadas por las mismas fuerzas de la creencia y el miedo. La sociedad nazca creía que el cosmos era un ser vivo, un organismo que necesitaba ser alimentado. La sangre de los sacrificios era el alimento para los dioses de la tierra, y a cambio los dioses les daban el agua, que era la sangre de la tierra. Era un ciclo cerrado, un sistema metabólico de dimensiones cósmicas, y ellos, los Nazca, eran los encargados de mantener ese ciclo en funcionamiento. Esta es una idea poderosa y peligrosa. Les dio un sentido de propósito, una sensación de control sobre su destino, pero también los encerró en un ciclo de violencia ritual que, a medida que las condiciones climáticas empeoraban, probablemente se intensificó. Más sequía requería más sacrificios en una espiral de devoción desesperada que definió los últimos siglos de su cultura. Y en medio de todo esto, seguían creando arte de una belleza exquisita. Su cerámica se volvió aún más elaborada, sus textiles más complejos, como si, al enfrentarse a la oscuridad, necesitaran rodearse de color y forma, un recordatorio de la belleza y el orden que esperaban restaurar en su mundo. El arte no era una evasión, sino otra forma de oración, una afirmación de la vida frente a la muerte. La complejidad de su sociedad es un desafío para nosotros. Nos obliga a confrontar la idea de que una cultura puede ser, al mismo tiempo, artísticamente sofisticada y ritualmente violenta. No hay una contradicción en ello.
Ambas eran respuestas a la misma presión existencial. Ambas eran herramientas en su lucha por encontrar un lugar seguro en un universo indiferente. Al final de este camino de procesiones y sacrificios, ¿qué lograron? Funcionó su elaborada maquinaria religiosa. La arqueología climática nos dice que, a largo plazo, no lo hizo. Un evento de El Niño de proporciones catastróficas, seguido de una sequía aún más severa, finalmente rompió la espalda de la civilización nazca. Ninguna cantidad de líneas o sacrificios podía detener las fuerzas del clima global, pero durante varios siglos, su sistema les permitió sobrevivir e incluso prosperar en un lugar donde parecía imposible. Les dio un marco de significado, una forma de enfrentar la adversidad con un propósito unificado, y nos dejaron este registro extraordinario de su lucha, grabado en el suelo para que nosotros, 2 milenios después, pudiéramos intentar descifrarlo y maravillarnos ante la tenacidad del espíritu humano. Es natural que, al enfrentarnos a una proeza tan monumental y enigmática como las líneas de Nazca, nuestra imaginación busque explicaciones extraordinarias. La idea de antiguos astronautas descendiendo de los cielos para instruir a la humanidad o para usar las pampas como una pista de aterrizaje es, sin duda, una narrativa cautivadora. Apela a nuestro sentido de la maravilla y a la posibilidad de que no estemos solos en el universo. Un consuelo de escala cósmica. Estas teorías, popularizadas en el siglo XX, ofrecen una solución sencilla a un problema complejo. Sugieren que el pueblo de Nazca, con su tecnología aparentemente primitiva, no podría haber concebido ni ejecutado tales diseños por sí mismo. Por lo tanto, una fuerza externa, más avanzada, debe haber intervenido. Es una lógica que, si bien es atractiva, subestima enormemente la capacidad y el ingenio de las culturas antiguas. El problema fundamental con estas ideas es que no son necesarias. No hay un solo artefacto, inscripción o pieza de evidencia arqueológica en la región de Nazca que sugiera un contacto con una civilización no terrestre. Lo que sí encontramos, en abundancia, es evidencia de una cultura humana profundamente inteligente, organizada y con un conocimiento extraordinario de su entorno, capaz de proezas que nos siguen asombrando. La verdad, como a menudo sucede, es mucho más impresionante que la ficción. Atribuir la creación de las líneas a seres de otro mundo es, en cierto modo, robarle al pueblo de Nazca su mayor logro. Es negarles su genialidad, su profunda conexión espiritual con la tierra y su inquebrantable determinación para sobrevivir. La historia real, la humana, es la que verdaderamente merece nuestro asombro. Así que, por un momento, dejemos de lado las naves espaciales y enfoquémonos en el ingenio terrenal. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo una civilización sin escritura, sin la rueda para el transporte y sin herramientas de metal, logró trazar cientos de figuras geométricas y animales con una precisión que desafía nuestra comprensión? La respuesta se encuentra en una combinación de conocimientos simples, pero aplicados de manera brillante. Primero, la escala. No es necesario ver las figuras desde el aire para diseñarlas.
Los arqueólogos han demostrado que los Nazca probablemente crearon modelos a pequeña escala en cuadrículas. Luego, utilizando estacas de madera y cuerdas, podían ampliar estos diseños en el terreno. Es un principio de geometría básica que cualquier topógrafo hoy en día reconocería, ejecutado con paciencia y una meticulosa atención al detalle. Las largas líneas rectas, que se extienden por kilómetros sin desviarse, son un testimonio de su habilidad. Utilizando un sistema de postes alineados a simple vista, un equipo de trabajadores podía mantener un rumbo preciso a través de grandes distancias. Pequeños ajustes, guiados por un observador en un punto elevado, permitirían corregir cualquier desviación. Era un trabajo lento y metódico, una forma de tejer la geometría en el paisaje. Las curvas de las figuras animales se lograban uniendo segmentos cortos y rectos o utilizando el principio de un compás a gran escala, con una estaca como pivote y una cuerda para trazar el arco. La combinación de estas técnicas simples, repetidas una y otra vez por una fuerza de trabajo organizada y motivada por una profunda fe religiosa, es todo lo que se necesita para explicar la construcción de las líneas. La propia naturaleza del desierto ayudó. La superficie plana y el contraste de color entre la capa de rocas oscuras y el suelo claro debajo convertían a la pampa en un lienzo casi perfecto. No tuvieron que excavar profundamente ni mover toneladas de tierra. Solo necesitaban barrer la capa superior de piedras para revelar el diseño. Era una forma de arte increíblemente eficiente en términos de energía. Este ingenio práctico no se limitaba a sus creaciones ceremoniales. De hecho, la proeza de ingeniería más vital para la supervivencia de los Nazca se encuentra bajo tierra, oculta a la vista. Nos referimos a los puquios, un sistema de acueductos subterráneos tan sofisticado que muchas de estas galerías, construidas hace más de 1500 años, todavía funcionan y suministran agua a los agricultores de la región hoy en día. Los Nazca comprendieron que, aunque la superficie del desierto era árida, bajo tierra fluía agua desde los Andes. El desafío era cómo acceder a ella y distribuirla a sus campos de cultivo. La solución que encontraron fue brillante. Cavaron una red de túneles subterráneos, a menudo a profundidades de más de 10 metros, que interceptaban los acuíferos y canalizaban el agua por una suave pendiente. Para construir y mantener estos túneles, idearon una serie de pozos verticales en forma de espiral, conocidos como ojos. Estos pozos, que descienden hasta la galería subterránea, tenían múltiples funciones. Permitían el acceso para la limpieza y reparación del acueducto. Proporcionaban ventilación para evitar el estancamiento del agua. Y lo más importante, permitían que el viento que soplaba sobre la superficie ayudara a impulsar el flujo del agua a través del sistema. Caminar por el desierto de Nazca hoy y encontrarse con una de estas espirales de piedra es una experiencia surrealista. Parecen portales a otro mundo, embudos que descienden hacia las entrañas de la tierra. Asomarse a uno de ellos y escuchar el murmullo del agua fluyendo en la oscuridad es escuchar el latido del corazón de la civilización Nazca, una proeza de ingeniería hidráulica
que fue la verdadera clave de su existencia. La construcción de los puquios requería un conocimiento profundo del terreno, de la geología y del comportamiento del agua. Tenían que calcular la pendiente exacta para que el agua fluyera, pero no erosionara el canal. Tenían que saber dónde cavar para encontrar las vetas de agua más fiables. Este no era el trabajo de un pueblo primitivo, sino de ingenieros y planificadores altamente cualificados. Y aquí es donde los dos grandes legados de los Nazca, las líneas y los puquios, podrían finalmente conectarse. Durante mucho tiempo se estudiaron como fenómenos separados, uno ceremonial y misterioso, el otro práctico y funcional. Pero, ¿y si fueran dos partes de un mismo sistema? ¿Y si las líneas en la superficie fueran, en parte, un mapa de los recursos hídricos subterráneos? Algunos investigadores han propuesto que muchas de las líneas rectas apuntan directamente a la ubicación de puquios o a las fuentes de agua en las montañas. Las figuras de animales, que como hemos visto, estaban cargadas de simbolismo acuático, podrían estar ubicadas sobre importantes acuíferos subterráneos. Las líneas no serían solo una oración, sino también una indicación de dónde se podía encontrar la respuesta a esa oración. Esta teoría tiene un sentido práctico y elegante. El conocimiento del sistema de puquios era vital para la comunidad. Marcar su ubicación y sus fuentes con geoglifos gigantescos sería una forma de crear un mapa sagrado y permanente, asegurando que esta información crucial se transmitiera a través de las generaciones. El ritual y la función, lo sagrado y lo práctico, se fusionarían en un único y gran diseño. Imagina a un joven Nazca aprendiendo los secretos de su tierra, no a través de libros, sino caminando por el paisaje. Su abuelo lo llevaría a lo largo de una línea, explicándole que ese camino sagrado le mostrará dónde la tierra esconde el agua. Le enseñaría a leer las figuras de los animales como un índice de la abundancia subterránea. El paisaje mismo se convertiría en su texto sagrado y en su manual de ingeniería. Esta conexión no excluye las otras interpretaciones. Las líneas podían ser, al mismo tiempo, un mapa del agua, un calendario astronómico y el escenario de rituales. Las culturas antiguas no solían compartimentar su conocimiento como lo hacemos nosotros. Para ellos, la astronomía, la religión, la agricultura y la ingeniería estaban intrínsecamente entrelazadas. Una línea podía servir a todos estos propósitos simultáneamente, enriqueciendo su significado. Y esto nos lleva a la tercera capa del genio Nazca: su conocimiento del cielo. La claridad del cielo del desierto lo convierte en un observatorio natural perfecto. Los Nazca eran astrónomos consumados, no por una curiosidad abstracta, sino por una necesidad práctica. El seguimiento de los solsticios, los equinoccios y el movimiento de las constelaciones era esencial para su calendario agrícola. Saber cuándo el sol alcanzaría su punto más alto o más bajo en el horizonte les indicaba el momento exacto para plantar o cosechar. Saber cuándo aparecería una constelación específica antes del amanecer podría anunciar la temporada de lluvias en las montañas, que alimentaría sus ríos y acuíferos subterráneos. El cielo era su reloj y su almanaque.
Varias de las líneas y figuras parecen estar alineadas con estos eventos celestes. Por ejemplo, se ha sugerido que la figura del colibrí, con su largo pico, apunta hacia el punto de salida del sol en el solsticio de verano. Otras líneas se alinean con la posición de las Pléyades, un cúmulo estelar que era de gran importancia para muchas culturas andinas y que también estaba asociado con el inicio de la temporada agrícola. Incluso las figuras de los animales podrían tener un correlato celestial. Al igual que los griegos vieron un cazador y un escorpión en las estrellas, los Nazca podrían haber visto sus propias constelaciones oscuras, no en las estrellas mismas, sino en las manchas de polvo de la Vía Láctea. La figura de la araña o el mono en la Tierra podría ser un reflejo de una forma que veían en el cielo nocturno. Esta dimensión astronómica añade otra capa de complejidad y propósito a las líneas. Eran un instrumento para armonizar el tiempo de los humanos con el tiempo del cosmos. Al alinear su paisaje sagrado con los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, los Nazca sentían que estaban participando en el orden del universo, asegurando que sus acciones estuvieran en sintonía con los grandes ciclos cósmicos. Así, la imagen que emerge del pueblo Nazca es la de una cultura increíblemente adaptada a su entorno. Lejos de ser víctimas pasivas de un clima hostil, fueron agentes activos que utilizaron su intelecto, su organización social y su profunda espiritualidad para crear un sistema de supervivencia sostenible que perduró durante siglos. Las líneas, los puquios y las estrellas eran los tres pilares de este sistema. Las estrellas les decían cuándo actuar. Los puquios les daban los medios para actuar, proporcionando el agua necesaria. Y las líneas eran el marco cultural y religioso que daba sentido a todo el esfuerzo, uniendo a la comunidad en un propósito común a través del ritual y la ceremonia. Es una visión mucho más satisfactoria que la de seres de otro mundo. Nos muestra a nuestros propios antepasados, a seres humanos como nosotros, enfrentando desafíos inmensos con las herramientas que tenían a su disposición: su mente, sus manos y su fe. El legado de Nazca no es una pista de aterrizaje, es un monumento a la resiliencia humana. Cuando contemplamos la figura del mono, por ejemplo, ya no necesitamos imaginar una nave espacial. Podemos ver la confluencia de múltiples capas de significado. Es un símbolo de la selva y el agua, una oración por la lluvia. Podría estar ubicado sobre un acuífero vital. Y quizás su cola en espiral imita la forma de los pozos de los puquios o representa una constelación en el cielo. La genialidad de los Nazca fue su capacidad para tejer todas estas hebras de conocimiento en un único y gran tapiz cultural. Su arte, su religión, su ciencia y su ingeniería no eran disciplinas separadas, sino facetas de una misma búsqueda. La búsqueda de equilibrio y armonía en un mundo precario. Las líneas son la expresión más visible y espectacular de esa búsqueda. Este enfoque nos permite apreciar la verdadera complejidad de su pensamiento. Nos invita a ver el paisaje del desierto como ellos lo veían, no como un lienzo vacío, sino como un texto vivo, lleno de significado. Cada colina, cada línea, cada figura
Era parte de una narrativa sagrada que les explicaba su lugar en el cosmos y les daba las claves para sobrevivir en él. La próxima vez que veas una imagen de las líneas de Nazca, intenta mirar más allá del misterio superficial. Intenta ver a los topógrafos calculando ángulos con estacas y cuerdas. Intenta ver a los ingenieros descendiendo por pozos en espiral para limpiar un canal subterráneo. Intenta ver a los astrónomos observando el amanecer en el solsticio para anunciar el tiempo de la siembra. En esas imágenes reside el verdadero secreto de Nazca. No es un secreto de tecnología alienígena, sino de potencial humano. La capacidad de observar, de comprender y de transformar un entorno hostil en un hogar. La capacidad de crear orden y belleza en medio del caos. Y la capacidad de plasmar su visión del mundo a una escala tan vasta que, 2 milenios después, todavía nos deja sin aliento. La historia de su ingeniería, tanto en la Tierra como bajo ella, es un recordatorio de que a menudo subestimamos el pasado. Tendemos a ver a las culturas antiguas a través de una lente de primitivismo, olvidando que poseían formas de conocimiento y sabiduría que hemos perdido. Los Nazca no tenían computadoras, pero tenían un profundo entendimiento de los ritmos de la tierra y el cielo. Y quizás esa es la lección más profunda que nos ofrecen. En nuestra era de crisis climática y desconexión con el mundo natural, la historia de un pueblo que dedicó todo su ser a comprender y armonizar con su entorno tiene una resonancia especial. Nos recuerdan que la supervivencia no depende solo de la tecnología, sino también de la atención, la comunidad y un sentido de propósito compartido. Al desentrañar las capas de su conocimiento, no estamos disminuyendo el misterio, sino profundizándolo. Pasamos de una pregunta simple, ¿fueron extraterrestres?, a preguntas mucho más interesantes. ¿Cómo organizaron su sociedad para tales hazañas? ¿Cómo se sentía participar en esos rituales? ¿Qué historias se contaban bajo ese cielo estrellado? Son preguntas que nos acercan a su humanidad. El legado de los Nazca, por lo tanto, no es solo un conjunto de dibujos en el suelo. Es un sistema integrado de conocimiento, una filosofía de vida grabada en el paisaje. Es la prueba de que con ingenio, cooperación y una visión del mundo que une lo práctico y lo sagrado, los seres humanos pueden enfrentar los desafíos más abrumadores y crear algo duradero y hermoso. Imaginemos por un momento a la civilización Nazca en su apogeo, alrededor del siglo V después de Cristo. Su mundo, aunque siempre precario, había alcanzado un delicado equilibrio. El conocimiento de las estrellas les permitía anticipar las estaciones. Los puquios, fluyendo en la oscuridad bajo sus pies, transformaban franjas del desierto en oasis fértiles. Y las líneas, su gran proyecto colectivo, unían a la comunidad en un propósito sagrado y compartido. La vida, aunque dura, tenía un orden. El ciclo de siembra y cosecha, aunque siempre incierto, se cumplía la mayoría de los años. La cerámica y los textiles alcanzaban un nivel de refinamiento artístico que pocas culturas en la historia han igualado. El poder de los sacerdotes en Cahuachi parecía absoluto. Su capacidad para mediar con los dioses, incuestionable. Era una sociedad que, a pesar de vivir al borde del abismo,
había aprendido a bailar con él. En este punto, la construcción de geoglifos era una práctica profundamente arraigada, una tradición de siglos. Las nuevas generaciones nacían en un mundo donde el desierto ya estaba marcado por las huellas de sus ancestros. Participar en el mantenimiento de las líneas o en la creación de nuevas figuras no era una elección, sino una parte fundamental de su identidad, tan natural como tejer una manta o moldear una vasija. Este equilibrio, sin embargo, era tan frágil como la fina capa de suelo fértil que cultivaban. Se basaba en la premisa de que los ciclos de la naturaleza, aunque severos, eran predecibles. Se fundamentaba en la creencia de que sus rituales, perfeccionados a lo largo de generaciones, eran eficaces para mantener la benevolencia de los dioses. Pero las fuerzas que gobiernan el clima de nuestro planeta son indiferentes a la fe humana. Y entonces algo comenzó a cambiar. La evidencia paleoclimática, extraída de los núcleos de hielo de los glaciares andinos y de los sedimentos marinos, cuenta una historia dramática. Alrededor del año 500, el clima de la región comenzó a volverse errático. Un evento de El Niño de proporciones catastróficas, mucho más fuerte de lo normal, golpeó la costa peruana, trayendo consigo lluvias torrenciales a un ecosistema que no estaba preparado para ellas. Para una cultura obsesionada con la sequía, una lluvia masiva podría parecer una bendición, pero fue todo lo contrario. Los frágiles suelos del desierto, desprovistos de una vegetación densa que los anclara, no pudieron absorber el diluvio. El agua, en lugar de nutrir la tierra, la barrió, llevándose consigo la capa de cultivo y causando inundaciones destructivas que arrasaron aldeas y dañaron los delicados sistemas de canales de los puquios. El desastre no habría sido solo material, sino también espiritual. ¿Cómo interpretar un evento así? Los dioses a los que rogaban por agua, de repente la enviaban con una furia destructora. El mundo que creían entender, el orden cósmico que sus rituales pretendían mantener, se había sumido en el caos. La fe de la comunidad nazca debió de haberse visto sacudida hasta sus cimientos. La respuesta a una crisis de fe de esta magnitud no suele ser el abandono de las creencias, sino su intensificación. Si los dioses estaban enojados, era porque las ofrendas no habían sido suficientes. Si el mundo estaba desequilibrado, era porque los rituales no se habían realizado con la devoción necesaria. La evidencia arqueológica de este período sugiere exactamente eso: un aumento en la frecuencia y la escala de los sacrificios. En Cahuachi, los arqueólogos han encontrado depósitos de este período que contienen un número mayor de cabezas trofeo, algunas de ellas de mujeres y niños, lo cual era menos común en épocas anteriores. Esto indica un estado de desesperación. Las reglas del ritual se estaban forzando. Las ofrendas se volvían más extremas, en un intento frenético por apaciguar a unas deidades que parecían haberse vuelto contra ellos. Y después de la inundación, vino la sequía. No la sequía estacional a la que estaban acostumbrados, sino una sequía prolongada, implacable, que duró décadas. El Meganiño había alterado los patrones climáticos a largo plazo, sumiendo a la región
en un período de aridez extrema. Los ríos se secaron, los acuíferos subterráneos de los que dependían los puquios descendieron a niveles inalcanzables. El corazón de su sistema de supervivencia había dejado de latir. A esta catástrofe climática se sumó un factor que ellos mismos, sin saberlo, habían estado preparando durante generaciones: la deforestación. El árbol nativo más importante del ecosistema Nazca era el guarango. Este árbol es una maravilla de la adaptación al desierto. Sus raíces, increíblemente largas, pueden alcanzar el agua a grandes profundidades, y sus hojas crean una capa de humedad que beneficia a otras plantas a su alrededor. El guarango era esencial para los Nazca. Usaban su madera para la construcción, como combustible para cocer su cerámica y como postes en sus sistemas de acueductos. Pero, sobre todo, despejaban los bosques de guarangos para abrir espacio a sus campos de maíz, frijoles y calabazas. Durante siglos, esta práctica fue sostenible. Pero a medida que la población crecía, la presión sobre los bosques aumentaba. Lenta pero inexorablemente, los bosques que bordeaban los valles de los ríos fueron desapareciendo. Los Nazca, en su lucha por alimentar a su pueblo, estaban cortando la misma rama sobre la que estaban sentados. No podían saber que los guarangos eran la clave de la estabilidad de su ecosistema. No podían saber que al eliminarlos, estaban haciendo su mundo infinitamente más vulnerable a los extremos climáticos. Cuando las lluvias torrenciales del Niño llegaron, no había una red de raíces de guarango que contuviera la tierra. La erosión fue masiva. Cuando la sequía se instaló, no había la sombra ni la humedad que los bosques proporcionaban para mitigar sus efectos. El desierto, que siempre había sido su vecino, se convirtió en un invasor, reclamando las tierras que antes habían sido fértiles. La combinación de estos factores fue letal. Una crisis climática sin precedentes, un sistema de creencias llevado a un punto de ruptura y un ecosistema debilitado por sus propias acciones. La civilización nazca, a pesar de todo su ingenio y resiliencia, se enfrentaba a una tormenta perfecta de la que no podría escapar. Su mundo se estaba desmoronando, literal y figuradamente. La sociedad comenzó a fragmentarse. La autoridad de los sacerdotes de Cahuachi, que ya no podían garantizar la lluvia ni las cosechas, se evaporó. La gente abandonó los grandes centros ceremoniales. Cahuachi, que una vez fue el corazón de su universo, fue enterrado ceremonialmente. Un reconocimiento tácito de que el pacto con los dioses se había roto y que una era llegaba a su fin. La violencia, que antes estaba contenida en el ritual, probablemente se extendió. Los conflictos entre valles por los escasos recursos de agua y alimentos se hicieron más comunes. La evidencia arqueológica muestra un aumento de las fortificaciones y de los asentamientos en lugares más defendibles. La cohesión social que había permitido la creación de las líneas se rompió, reemplazada por una lucha por la supervivencia individual. El arte también refleja este colapso. Los diseños de la cerámica se vuelven más abstractos, más caóticos. Las representaciones de guerreros y cabezas trofeos se multiplican, pero ahora parecen despojadas de su significado puramente ceremonial, reflejando un estado de conflicto endémico.
El orden y la armonía que caracterizaban su apogeo dieron paso a la expresión de un mundo fracturado. El pueblo Nazca no desapareció de la noche a la mañana. No hubo una extinción masiva. Lo que ocurrió fue un colapso cultural. Sus tradiciones, su sistema político y su identidad colectiva se disolvieron a lo largo de varias generaciones. Los supervivientes se dispersaron, se unieron a otras comunidades o fueron absorbidos por un nuevo poder que comenzaba a expandirse desde las tierras altas, el Imperio Wari. Los Wari, una cultura militarista y expansiva, encontraron una región debilitada y fragmentada, fácil de dominar. Impusieron su propio sistema de gobierno, su propia religión y su propio estilo artístico. La era de los Nazca había terminado. Sus descendientes continuaron viviendo en la región, pero su gloriosa y única cultura se convirtió en un recuerdo, un eco en la memoria de la tierra. Y las líneas, su obra magna, quedaron abandonadas. El propósito para el que fueron creadas se perdió en el tiempo. Las procesiones cesaron, los rituales se olvidaron, las figuras de la araña, el mono y el colibrí se convirtieron en cicatrices silenciosas en un paisaje que ya no las necesitaba. Se convirtieron en lo que son hoy, un enigma, un testamento mudo de una civilización que se atrevió a dialogar con el cosmos y finalmente fue silenciada por la Tierra. La historia de su caída es una lección de humildad. Nos muestra que incluso las sociedades más sofisticadas y adaptadas no son inmunes a las fuerzas del cambio climático y al colapso ecológico. Nos recuerda que existe un delicado equilibrio entre las necesidades humanas y la salud del planeta, y que ignorar ese equilibrio puede tener consecuencias catastróficas. Es una narrativa profundamente humana, una historia de fe, ingenio, desesperación y finalmente de fracaso. Pero no debemos ver su final solo como un fracaso. Durante casi 800 años, la cultura nazca no solo sobrevivió, sino que floreció en uno de los lugares más inhóspitos del mundo. Su colapso no invalida su extraordinario viaje. Al caminar por la pampa hoy, uno puede sentir el peso de esta historia. El silencio ya no es solo la ausencia de sonido, sino la presencia de un pasado que se desvaneció. Las líneas, bajo el sol implacable, parecen más melancólicas. No son solo oraciones, sino también elegías. Lamentos por un mundo que se perdió, por una forma de vida que ya no pudo sostenerse. Este entendimiento cambia nuestra relación con el misterio. Ya no se trata de resolver un rompecabezas, sino de escuchar una advertencia. La historia de Nazca es un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros propios desafíos. La forma en que gestionamos nuestros recursos, la manera en que respondemos a las crisis y el impacto que tenemos en nuestro ecosistema son temas tan relevantes para nosotros como lo fueron para ellos. Su legado, por tanto, es doble. Por un lado, nos dejaron una muestra asombrosa de la creatividad y la resiliencia del espíritu humano. Por otro, nos dejaron un recordatorio aleccionador de la fragilidad de la civilización. Ambas lecciones son igual de valiosas, igual de importantes para recordar en la quietud de la noche. La ironía final es que la misma aridez que los destruyó es la que ha preservado su obra.
Si hubiera llovido más, las líneas se habrían borrado hace siglos. Pero el desierto, en su indiferencia, las ha guardado para nosotros. Las ha mantenido como un archivo, como la última página de un libro cuya lengua hemos olvidado casi por completo. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje, nos queda reflexionar sobre el significado de estas ruinas silenciosas. ¿Son un monumento al ingenio humano o a la locura humana? ¿Son un símbolo de fe o un símbolo de desesperación? La respuesta, quizás, es que son todo eso a la vez. Son el retrato complejo y contradictorio de una civilización, y por extensión, de la humanidad misma. La historia de los Nazca nos enseña que ninguna cultura, por muy grande que sea, es permanente. Todas las civilizaciones son mortales, fluctúan, se adaptan y finalmente declinan, dejando atrás los ecos de sus logros y sus fracasos. Y nosotros, que venimos después, tenemos el privilegio y la responsabilidad de escuchar esos ecos y aprender de ellos. Su mundo se extinguió, pero su voz, grabada en la tierra, todavía nos habla. Nos habla de la sed, del miedo, de la esperanza y de la belleza. Nos habla de la lucha eterna de la humanidad por encontrar un sentido y un lugar seguro en un universo vasto e indiferente. Y esa es una historia que nunca dejará de ser relevante. Tras el colapso de su mundo, el pueblo Nazca se dispersó y sus tradiciones se desvanecieron. Durante casi 1000 años, el desierto guardó su secreto. Las líneas, barridas suavemente por el viento y horneadas por el sol, permanecieron en un letargo silencioso. Los pueblos que vinieron después, incluidos los poderosos incas, conocían su existencia, pero el propósito original de las figuras monumentales ya se había perdido en las brumas del tiempo. Para ellos eran simplemente las marcas de un pueblo antiguo. No fue hasta la invención de la aviación comercial, en las décadas de 1920 y 1930, que la verdadera escala y magnificencia del legado Nazca fue redescubierta. Los pilotos que volaban las primeras rutas sobre el sur de Perú miraban por sus ventanillas y veían algo que desafiaba toda lógica. Figuras de animales gigantes y patrones geométricos perfectos parecían emerger del suelo, visibles en su totalidad solo desde el cielo. La noticia de estos misteriosos dibujos comenzó a extenderse, encendiendo la curiosidad de arqueólogos y aventureros por igual. El enigma de Nazca, tal como lo conocemos hoy, había nacido. ¿Quién las había hecho? ¿Cómo? Y sobre todo, ¿por qué crear imágenes tan colosales que solo podían ser apreciadas desde una perspectiva que sus creadores supuestamente no poseían? El misterio parecía insondable. Fue esta pregunta la que atrajo a una mujer que dedicaría su vida a responderla, convirtiéndose en la guardiana y la intérprete de las líneas. Su nombre era Maria Reiche, una matemática y arqueóloga alemana que llegó a Perú en la década de 1940. Lo que comenzó como una curiosidad académica se convirtió en una obsesión que duraría más de 50 años, una comunión de por vida con el desierto y sus secretos. Maria Reiche vivió en y para el desierto. Con una escalera de mano, una brújula y una cinta métrica como sus únicas herramientas, caminó, midió
y limpió incansablemente las líneas. Soportó el sol abrasador, los vientos helados y una soledad casi absoluta. Se convirtió en una figura familiar para los locales, la dama de las pampas, una mujer excéntrica que hablaba con las piedras y leía las estrellas. Fue ella una de las primeras en proponer sistemáticamente la conexión entre las líneas y la astronomía. Pasó décadas mapeando las figuras y comparando sus alineaciones con la salida y la puesta del sol, la luna y las estrellas en fechas clave. Vio en los geoglifos no solo imágenes, sino un vasto calendario astronómico, una herramienta científica de una precisión asombrosa, como hemos explorado. María Reiche no solo estudió las líneas, las protegió con una ferocidad inquebrantable. Luchó contra la construcción de carreteras, el turismo irresponsable y la indiferencia del gobierno. Comprendió que estas figuras, a pesar de haber sobrevivido durante siglos, eran increíblemente frágiles. Una sola huella de neumático podía destruir en segundos lo que a los Nazca les llevó años crear y al desierto milenios preservar. Su trabajo fue fundamental para que las líneas de Nazca fueran declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, asegurando su protección para las generaciones futuras. Se convirtió en la traductora de un lenguaje olvidado, la que nos enseñó a ver las líneas no como un garabato inexplicable, sino como la obra de mentes brillantes. Su devoción fue, en cierto modo, un eco moderno de la fe de los propios Nazca. Gracias a ella y a los arqueólogos que la siguieron, hoy podemos contemplar estas figuras con una comprensión más profunda. Ya no necesitamos invocar a seres de otros mundos. En cambio, podemos maravillarnos ante el ingenio humano. Podemos sentir el peso de la historia bajo nuestros pies y al hacerlo conectar con algo profundo dentro de nosotros mismos, con la historia compartida de nuestra especie. Y ahora, la historia se aquieta. El análisis ha terminado. Las teorías se desvanecen como el calor del día en el desierto. Lo que queda es el paisaje, el silencio y las figuras que duermen sobre la tierra. Ha llegado el momento de dejar de interrogar al pasado y simplemente sentir su presencia. Dejar que el eco de esta antigua civilización se convierta en una nana, en un murmullo que nos acompañe hacia el descanso. Imagina que estás allí, de pie en el borde de la pampa al atardecer. El cielo se tiñe de colores violetas y anaranjados. El viento es suave y fresco. A tus pies se extiende el gran lienzo del desierto y sobre él los trazos de una historia de 2000 años. No hay nada que entender, nada que descifrar. Solo hay que estar presente, respirar y observar. El colibrí, con sus alas extendidas, ya no es solo un símbolo de la lluvia o un marcador solsticial. Ahora es la imagen de la quietud, un instante de vuelo congelado para siempre. Parece recordarnos que incluso en el movimiento más frenético de nuestras vidas, podemos encontrar un punto de calma, un momento para flotar en el aire, suspendidos en el tiempo, antes de que el viaje continúe. La figura de la araña, con su precisión anatómica, se despoja de su conexión con el ritual y la fertilidad. En la quietud de la noche, se convierte en un mandala,
un patrón de orden y complejidad. Nos recuerda la interconexión de todas las cosas, los hilos invisibles que nos unen al pasado, al presente y a los demás. Es un símbolo de la red de la vida, delicada pero resistente. Y el mono, con su cola en espiral, ya no es solo una plegaria por el agua de la selva. Ahora es un símbolo del viaje hacia adentro. La espiral nos invita a seguir un camino que no lleva a un destino externo, sino al centro de nuestro propio ser, a ese lugar de silencio y paz que, como un puquio oculto, reside en las profundidades de cada uno de nosotros, esperando ser encontrado. Las largas líneas rectas que se pierden en el horizonte ya no son caminos para procesiones sagradas. Ahora son senderos para la mente. Puedes elegir una y dejar que tu conciencia la recorra suavemente. Siente cómo te aleja de las preocupaciones del día, llevándote más y más lejos, hacia un espacio de calma y serenidad, hacia la vasta tranquilidad del desierto interior. El pueblo Nazca ya no está. Su lucha ha terminado. Sus miedos se han disipado. Sus esperanzas, cumplidas o no, ya descansan. Se han fundido con el paisaje que tanto se esforzaron por moldear. Se han convertido en el polvo, en las piedras, en el silencio que ahora envuelve sus creaciones. Han encontrado la paz que tanto buscaron, aunque no de la forma que esperaban. Y al dejarnos su historia, nos han hecho un regalo. Nos han regalado un lugar al que nuestra mente puede viajar cuando necesita un respiro, un santuario de silencio y tiempo, un recordatorio de que todas las luchas, por intensas que sean, eventualmente llegan a su fin. Toda ansiedad, por abrumadora que parezca, se disuelve en la inmensidad de la historia. Siente cómo el peso de tu propio día comienza a aligerarse. Las tareas, las conversaciones, las expectativas, todo eso pertenece a otro mundo, a otro tiempo. Aquí, en la calma de la pampa, solo existe el presente. Solo existe la suave cadencia de tu respiración y el eco de esta antigua historia que ahora resuena suavemente en tu interior. Las figuras en la tierra son como los sueños de una civilización. Pensamientos, miedos y esperanzas que grabaron en su lecho de arena antes de quedarse dormidos para siempre. Y al contemplarlos, al permitir que su historia nos envuelva, nos preparamos nosotros también para nuestro propio viaje hacia el mundo de los sueños, un lugar donde, como los chamanes Nazca, podemos volar por encima de nuestras preocupaciones. Permite que la oscuridad del desierto nocturno se fusione con la oscuridad detrás de tus párpados. Deja que las millones de estrellas del cielo de Nazca se conviertan en los puntos de luz que a veces danzan en tu visión mientras te relajas. Estás a salvo. Estás en calma. Estás exactamente donde necesitas estar, en el umbral del descanso. La historia de los Nazca ha encontrado su fin. Su ciclo se ha completado. Y ahora, tu propio ciclo del día también llega a su conclusión. Es el momento de soltar, de rendirse al suave tirón de la gravedad y de confiar en que, al igual que el sol siempre regresa tras la noche más oscura, tu energía se renovará con el descanso. Las líneas, las figuras, los secretos, déjalos ir. Permite que floten lejos, como nubes en el cielo nocturno.
Lo único que necesitas conservar es la sensación de paz, la sensación de asombro y la profunda conexión con el tiempo. El conocimiento de que eres parte de una historia mucho más grande, una historia que se ha estado desarrollando durante milenios. Los antiguos Nazca miraban al cielo en busca de respuestas. Hoy, nosotros miramos a su historia y encontramos consuelo. Encontramos una perspectiva que nos ayuda a relativizar nuestras propias vidas. Encontramos la prueba de que incluso después de las sequías más largas, la paz, de una forma u otra, siempre regresa. Que el silencio del desierto te arrulle, que la inmensidad del tiempo te dé perspectiva, y que la historia de este pueblo, que soñó tan grandiosamente en la tierra, te inspire a soñar pacíficamente esta noche. Su viaje ha terminado. El tuyo, por ahora, te lleva a un merecido y profundo descanso. Deja que la narrativa se disuelva. Las palabras han cumplido su función. Ahora solo queda el sentimiento, la atmósfera, una sensación de calma profunda, de estar envuelto en una manta de historia y silencio. No hay nada más que hacer. No hay nada más que saber. Solo descansar. Respira hondo una vez más. Siente cómo el aire fresco llena tus pulmones, limpiando los últimos vestigios del día. Y al exhalar, suelta todo por completo. Permite que tu cuerpo se sienta pesado y relajado. Permite que tu mente se sienta espaciosa y serena. El viaje ha terminado. Es hora de dormir. Has hecho un largo viaje esta noche. Has cruzado un desierto de tiempo y misterio. Has escuchado los ecos de una civilización que gritó sus plegarias en la piel de la tierra. Pero ahora el viaje ha terminado. El desierto se desvanece en la distancia y solo queda la calma y la comodidad de tu refugio. Ya no hay nada más que analizar. No hay más secretos que desvelar. La historia de los Nazca ha sido contada y ahora descansa, al igual que tú. Permite que las últimas imágenes de las líneas, de las estrellas y del silencio se disuelvan en el fondo de tu mente, como el azúcar en el agua tibia. No intentes aferrarte a ellas. Su propósito ya se ha cumplido. Si mis palabras todavía te acompañan, no te preocupes. Déjalas ser un murmullo lejano, el sonido de las olas en una playa distante. No es necesario que escuches. No es necesario que entiendas. Tu única tarea ahora es descansar, sentir el peso de tus párpados, la suavidad de tu almohada, el ritmo tranquilo de tu respiración. Cada exhalación es una invitación a soltar un poco más, a hundirte un poco más en la serenidad. El pueblo de Nazca ya duerme su largo sueño, y ahora tú también puedes unirte a ellos en el vasto y pacífico mundo del descanso. Duerme bien, alma curiosa, que encuentres la paz en tus sueños.